pues haremos un minuto de silencio y a continuación dará comienzo esta charla. Gracias. Pues Juan, cuando quieras, empiezas. Sí, Jesús, ¿se puede? ¿Podrías echarte un poquito hacia atrás? No. Vale, sí, vale, sí. Voy a estar aquí. Bueno, lamento. Yo pensaba que sí iba a ver mejor. Lo que pasa es que cuanto más lejos está de la pantalla, el proyector lógicamente se ve más grande. No sé si... Pues retira la mesa. Ya está, antes de empezar. Tiramos la mesa para acá. Todo el cableado, el ordenador, y adelante. Ok, wonderful. Tira que si quieres un poco más. Bueno, sí. ¿Puedes ajustarlo? Ah, ahora, ¿no? Sí. Bueno, para lo pequeño que es, hace su parte. Además se transporta muy bien. Bueno, a mí me vais a permitir que yo me mueva por aquí, porque yo no puedo estar sentado, lo siento. Soy de signo de fuego, soy Leo y ascendente de fuego, ¿no? En Aries. Lo cual quiere decir que como el fuego, pues siempre me tengo que estar moviendo de un sitio para otro. Cada cual es como es. Bien. Esa frase que hay ahí abajo, que dice algunas veces hago lo que quiero y las más lo que debo. Esa frase que ya la saqué anoche cuando estuvimos comentando. Esa frase está extraída de una película que seguramente todos la habréis visto, que es la película de Gladiator. Cuando después de la batalla, que es fantástica, el general Máximo, gran español por cierto, está en su tienda y le dice a su ayuda de cámara, no sé cómo se llamaba así, dice, ¿eres feliz? Y la ayuda de cámara, así muy puesto, muy filosófico, le dice, general, algunas veces hago lo que quiero y las más lo que debo. Fantástica respuesta, porque implica esa respuesta una sabiduría increíble. ¿Qué significa esto para nosotros, a mi criterio? Significa una cosa, vamos a ver, si yo, en el contexto de esta palabra, lo percibo desde la perspectiva de la humanidad común, generalmente hacemos lo que queremos y en algunas ocasiones lo que debemos según la conciencia. Ese contexto, esa frase se va equilibrando en la medida que nos vamos acercando a cierta realidad trascendente en el interior, en cuyo caso ya se va equilibrando lo que quiero con lo que debo. Cuando ya finalmente se ha alcanzado esa etapa en la que se es consciente de cierto plan interno, se ha accedido de alguna forma a la presencia de un discípulo elevado o del propio maestro dentro de la jerarquía, la conciencia entonces ya nos indica
que generalmente hacemos más lo que debemos que lo que queremos. ¿Por qué? Porque realmente pasa lo que estábamos comentando hace un momentito. Ya esa conciencia ya no quiere tanto, puesto que los deseos que le impedían a querer han sido transmutados, han sido transferidos de la personalidad del plexo inferior al plexo superior. Y ya no constituye un gran problema, un gran impedimento en el trabajo del día a día dentro de la experiencia de la conciencia. Y es pasar a... Bien, quería decir, yo primero de entrada quería decir una cosa. Vamos a ver, anoche dije que sobre el karma está todo escrito. Y es que realmente es que está todo escrito. Hay la cantidad de libros, la cantidad de cosas que se han dicho sobre el karma. Yo creo que está todo escrito, pero, cuidado, hay que tener en cuenta un detalle. Está todo escrito desde la perspectiva de la personalidad. No se me entienda en el sentido de que está todo escrito y como está todo escrito ya nada se puede decir. No. Se puede decir y muchísimo, porque el karma trasciende nuestra perspectiva de lo que entendemos desde el punto de vista de la personalidad como karma. Es decir, como karma está todo escrito. Y además, también hay que decir otra cosa. ¿Qué se puede decir realmente del karma a personas como vosotros y como yo mismo, que llevamos centenares de miles de años trabajando en él? ¿Quién soy yo para deciros a vosotros lo que es el karma? No puedo. A lo sumo, lo que puedo hacer es compartir con vosotros aquello que cada uno de nosotros considera que es el karma. Vale, si bien es cierto que si nos ponemos a disertar sobre el karma, pues los más intelectivos, bueno, nos largan aquí un rollo sobre el karma que no pueden dormir. Los más de corazón nos dirán 4 palabritas de síntesis, seguramente nos entenderemos. Pero todos, que seguros todos, en el lenguaje de la mirada del corazón, todos apercibiríamos en nosotros mismos, la mirada de los ojos también percibiríamos. Ay, amigo, cuántos miles de años llevamos padeciéndolo, viviéndolo y creándolo, y cuánto nos podríamos comunicar a través de esa experiencia. Eso es el karma. ¿Se lo veis bien? No mucho. Sí. Creo que no, pero... Si es posible aumentar el tamaño de la letra. No es posible. Es que esto es un proyector de esos de por casa. Pero no. Bien, como veis, dice que en la vida se halla la realidad intransferible. ¿Qué es la vida? Os voy a decir a vosotros qué es la vida. Me parece que es imposible. No la vida, no la vida esta de todos los días, de levantarse y ir a trabajar, que esto, lo otro, no. La vida con mayúsculas. La vida de padecer, la vida de sufrir, la vida de amar, la vida de percibir, la vida de sentir, la vida de saber que lo hemos hecho mal, la vida de saber que lo hemos hecho bien también. ¿Qué os voy a decir yo de lo que es la vida? Dicho esto, mirad, yo personalmente creo que el karma es una palabra que tiene una malsonancia increíble. Quizá en Oriente, no sé si se ve bien de ahí, quizá en Oriente, el concepto karma, la palabra karma, es mucho más aceptada. Porque a veces el karma en Oriente suena como un fatalismo increíble que cae sobre la conciencia y en las vidas de las personas. La prueba y el ejemplo no tienen más que ver la propia India, donde se acepta el karma con tal de la próxima reencarnación no aparece encarnado una rata, por ejemplo. Luego,
voy a ser bueno, no sea que me carguen. Bien. Es una forma, además, como esta mañana muy bien comentaba Jesús, es una forma de conciencia que quizás pertenece a una etapa adelante. Bien, cada uno tiene su propio nivel de conciencia y por lo tanto estamos obligados, cada uno de nosotros, a aceptar el karma o comprender el karma en la medida de lo que seamos capaces de percibir. En Occidente, por el contrario, y no desde ahora, sino como veremos más adelante, el concepto de la palabra karma yo creo que no se conocía hasta hace unos años. Quizás seguramente hasta que los amigos de los Beatles hicieron una visita por la India y editaron un play llamado Instant Karma. Ya a partir de ese momento todo el mundo empezó a conocer lo que era karma. Pero sí habíamos conocido algo tan interesante como es la ley de causa y efecto, la ley de acción-reacción, la ley aquella que hace que todo lo que se desplaza hacia la derecha, tarde o temprano se desplaza a la izquierda, como dice la ley del ritmo, y al final dice el tiempo, el ritmo es la compensación. Eso sí que estaba de alguna forma implícito dentro del contexto cultural de Occidente. ¿Qué es pasa? Bien, básicamente lo que quiero es el tema de karma, quiero estudiarlo con vosotros desde la perspectiva no temporal, sino espacial. Desde la perspectiva temporal, que es lo que habitualmente se suele hacer, se suele contemplar desde la mente, se suele contemplar desde el conocimiento. Toda karma o toda acción-reacción está sujeta a lo que le pasó ayer y las consecuencias que va a producir en un futuro. Por tanto, mi vida la adapto a esa causa y a ese efecto. Esa causa y ese efecto implican necesariamente una forma geométrica que está definida por ángulos, y esos ángulos definen el tiempo. Como decía anoche, todo conocimiento está implícito en ese tiempo, y en ese tiempo hay una distancia. Y esa distancia es la que marca el espacio que hay, el tiempo que hay entre lo generado y lo recogido. Es el concepto de la distancia, la personalidad, los conceptos poliédricos de la vida, que es generalmente el concepto que en general tenemos todo el mundo respecto de lo que es el karma. Pero hay otra cosa que es la perspectiva desde el espacio. Eso es absolutamente distinto. Y anoche también aquí, no sé si fue Rafa, recogió una frase de Vicente González Plata, que hablaba del concepto espacial de las cosas. Es comenzar a percibir el karma, no solo el karma, sino la ley de causa y efecto desde una perspectiva espacial, desde una perspectiva que nos permita comprender que todo tiene una base en ese infinito espacio donde el centro no existe y donde cada punto de ese espacio es el propio centro. Es un espacio que nos lleva evidentemente a la intuición de las cosas. Es una percepción de unidad. En la esfera está la unidad. No podemos percibir un punto determinado en la esfera. Cada punto de la esfera realmente es el centro de las cosas. Es el concepto de la conciencia única. Y evidentemente el concepto de lo que es la sabiduría en contraposición a lo que es el conocimiento de la personalidad o del concepto temporal, en este caso del karma. Evidentemente también toda fuente de misterio. Y aquí al hombre del cual estábamos hablando antes. Como veis, ese somos nosotros. Cada uno de nosotros es ese anciano. Aunque ahora nos veamos con 40, 50, 60 años y sin esa barba, realmente cada uno de nosotros es ese. Este hombre tiene miles de vidas, centenares de miles de años, y ese somos nosotros.
Esa es la humanidad. Y hay criterios, los hay, y dentro de la humanidad los hay quienes están dormidos todavía, pero dormidos en el mayor sentido, o el más amplio sentido de la palabra. Para los que el karma es una losa incomprensible, o la acción-reacción, la cual ni siquiera les preocupa, ¿qué vamos a decir? Y tan solo que la vida es una losa incomprensible cuando se la plantea, lo máximo que nos planteamos es si esa losa es muy gorda, menos gorda, si es de mármol negro o mármol de Carrara, ¿no es cierto?, que te cae encima las cabezas y te la destroza. Eso es lo que percibe la humanidad que está dormida. Hay otra humanidad, esto es una clasificación que he hecho yo muy bien por casa, que es la de cierta religiosidad, donde en esa religiosidad se percibe que la vida, el karma o la acción-reacción, se nos escapa a la voluntad de los hombres y que está en función de la voluntad de los dioses. Esto, por ejemplo, lo vemos perfectamente en lo que es la mitología del arte de la mitología griega, por ejemplo, o antigua, donde son los dioses quienes desde el Olimpo contemplan, hemos visto películas, contemplan, pues mira, a este ahora no lo vamos a cargar. Y la Hera dice, no, este no te lo cargues, que ese es hijo mío. Pues no, pues sí, y Zeus dice, pues nada, lo cargo, ya está. Sí. Desde la perspectiva de los dioses. Otra etapa es ya ciertamente un poco despierto, ya despertado, después de que Zeus se te haya cargado 40 veces con 40 rayos. Y es cuando el hombre empieza a decir, ya ahora sí que esta losa pesada ya deseo liberarme de ella. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo. Otra etapa es la de activos. Es decir, ya intuyo cuál es la causa. Porque ya sé lo que no hice adecuadamente. Y estoy observando que aquello que no hice adecuadamente produce en mi vida una serie de efectos que inexplicablemente tienen una relación muy directa entre lo que hice y lo que recibo. Luego, amigo, aquí hay algo interesante que debo de analizar. Y estamos liberados. Evidentemente, los liberados es yo, por una causa, conscientemente hago esto, a sabiendas de que haciendo esto voy a recoger esto otro. Me transformo en un creador de situaciones, en un generador de acciones y reacciones y no en un sufridor de acciones y reacciones. Siempre lo hemos sido, pero antes no éramos conscientes y en esa etapa sí. Bueno, vamos a ver, el orden del universo. Hablando del karma y hablando de la acción-reacción. Esto es muy rápido. El universo, desde el Big Bang puede interpretarse como Magnantara después de un Pralaya, lo cual no deja de ser una ley de compensación desde una perspectiva mucho más elevada. Dormir, actuar. Actuar, dormir. La Maria Magnantara. El universo es un concepto de una ecuación de matemática pura. Todo, absolutamente todo en el universo está en perfecto estado de equilibrio. Hay un orden perfecto. Nuestros pequeños karmas, nuestras pequeñas acciones, no alteran en absoluto el orden del universo. Mi pecado no indigna a Dios. Y lo que yo desplazo hacia aquí, el universo lo compensa allá. De forma que hay una constante ecuación matemática cuya incógnita final es el equilibrio perfecto. Esto creo que es interesante que debíamos tener en cuenta para comprender que el karma, que la ley de acción y de reacción, no es sino una ley cósmica que nos hace percibir que nuestra propia realidad está inserta dentro de ese orden cósmico, de que somos realmente polvo de estrellas,
y de que nuestro contexto psicológico, físico o divino forma parte de una gran entidad de la cual absolutamente nada se puede decir, excepto que es un orden total y absoluto. ¿Quieres pasar? Si no es que me paso el tiempo, me dices. Bien, he querido poner lo que es el principio de causa y efecto dentro del contexto de las 7 leyes del Kybalión, porque la sexta, que es el principio que nos dice que nada, todo tiene su efecto, todo tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que una ley que el hombre desconoce. Esto viene a corroborar lo que os estaba comentando antes. Y que todo cuanto ocurre no es sino un momento psicológico en nuestra propia vida. Aunque a veces tendamos a darle el carácter de que es vital y totalmente absoluto, no es cierto. Todo cuanto nos ocurre, toda acción y toda reacción, no son sino momentos psicológicos trascendentes que trascienden y que nos van aportando esa experiencia que nos va a permitir encontrar el equilibrio. Un equilibrio y una síntesis psicológica entre la personalidad y nuestro propósito interior. Un equilibrio que está en relación a la causa-efecto, la acción-reacción, que es el karma, dharma, o bien cosechas lo que siembras. Pero siempre, al margen de estos conceptos que son intelectivos, un equilibrio siempre fundamental entre nuestro propósito interior como hijos de Dios, como entidades divinas, y nuestra acción en el mundo exterior como esas entidades divinas encarnadas en el mundo de la materia y de la forma. Como bien decía Jesús esta mañana, Castro y Foros, no están disociados esos dos conceptos, forman parte de un mismo contexto. Y entonces el karma es esa herramienta, esa ley de causa y efecto, esa herramienta que progresivamente nos va a llevar a percibir el equilibrio entre ambos conceptos, el equilibrio entre el propósito interior, propósito de la mónada, respecto de su propio proyecto, y la realización de ese propósito a través del mundo de la forma. No hay división en absoluto. La una necesita a la otra y la otra vende para percibir la vida de la una. ¿Puedes pasar? ¿Veis bien la letra? Más o menos, ¿no? Lo siento de verdad. Porque, mira, decía antes que la ley del karma, que el concepto de lo que es acción-reacción es muy antiguo, que está todo escrito, que está absolutamente todo dicho desde la perspectiva de la personalidad. Solo a partir de la intuición es cuando se puede empezar a descubrir nuevos matices a esa ley. Pero vamos a ir, en este caso, vamos a hacer un viaje muy lejano, vamos a ir hacia atrás. Y nos vamos a ir a la sabiduría del antiguo Egipto. Y vamos a coger la carta 10 del tarot egipcio, inspirado por el maestro Tot, el que después se conoció como Hermes Trismegisto o el dios Mercurio. ¿Y qué es el siguiente? En esa carta vemos aparentemente una serie de símbolos, que a principio desconciertan. Pero bueno, los podemos analizar y estudiar un poquito para que veamos que ya hace muchos miles de años el concepto estaba ya percibido, el concepto de acción-reacción. En la rueda de la vida, con 12 rayos, tenemos en la rueda de la vida de los 12 signos del zodiaco. Una rueda en la que nosotros estamos sumergidos y vamos discurriendo pacientemente de un signo a otro en la medida que las necesidades evolutivas así lo requieren.
En esa rueda de la vida nos encontramos con dos personajes. Uno que es el hombre superior, que intenta constantemente proyectarse en la materia, más el espíritu, intenta densificarse, y el hombre inferior, representado por un hipopótamo alado, con cabeza de cocodrilo, más pesado, y como es alado, que intenta sublimar su materia, acercándose al espíritu. Todo esto está presidido por los cuatro elementos de la naturaleza, que los expresa aquí la esfinge: cabeza de mujer, acuario, cuatro elementos fijos, las alas, que es el escorpio sublimado que se ha transformado en águila, es decir, es el hombre que ha trascendido los impedimentos de la materia y ya vuela como la de Fénix. Parte delantera del cuerpo, que es el león, y parte trasera del cuerpo, que es Tauro, Leo y Tauro. Todo ello también presidido por dos planetas, Mercurio y Urano. Urano, donde nos proyectamos a través de él, nos proyectamos en la materia, y Mercurio, que es esa puerta de vida por la cual salimos, por la cual salimos de la materia y nos proyectamos al espacio. Una vez se ha hecho eso, ¿qué ocurre? En el eje vertical de la vida, estas dos serpientes se entrelazan y entonces se alcanza la liberación. ¿Veis como aparentemente esto, que en un consultorio de echadoras de cartas o echadores de cartas podía ser motivo de negocio o motivo de madre mía, ya verás tú la que te toca, la semana que viene vas a conocer un mozo, etcétera, etcétera, etcétera? No, porque la rueda de la fortuna sí te lo indica. No, esto tiene bastante más trascendencia de lo que aparentemente podría aparecer. Y es verdad. Así de forma que el karma, en cualquiera de sus momentos psicológicos, constituye el punto sintético entre la vida de la personalidad y el propósito del alma. Vamos a considerar qué es este punto. ¿Veis? Ese punto de tensión, ese punto de síntesis que Miguel Ángel supo reflejar también entre Dios, propósito, nuestro yo interior, el propósito, y el hombre que intenta realizarlo, accediendo a Dios al propósito. Ese punto de tensión, ese es un punto psicológico tremendo. ¿Qué ocurre? Que es difícil que haya ahí un encuentro consciente. Pues sencillamente que nosotros, el velo del olvido, del cual hemos comentado tantas veces, si fuéramos capaces, y ayer creo que decía Jesús, si fuéramos capaces de conocer cuál ha sido nuestro pasado kármico, seguramente que nos volveríamos locos, ¿no? Por ahí estaba ya. Seguramente en su momento también seremos capaces de conocerlo y percibirlo, pero cuando ese momento de síntesis se haya producido. Hasta ese momento hay un velo que nos impide hacer contacto con lo que es nuestra propia realidad interior. Y decir también que evidentemente el karma de los dioses, llamado de alguna manera, el karma de los dioses también se ajusta totalmente a todas estas leyes. Seguramente que la ley, la acción-reacción que afecta a un logos planetario, por ejemplo, respecto de un logos solar, es la misma que la nuestra respecto de nuestra parte superior, o la de un logos solar con un logos cósmico. Siempre hay un proceso de acción-reacción y siempre un velo divino que impide
que las cosas se conozcan antes de tiempo, pero también que permite que las cosas se conozcan exactamente justo en el momento que deben de ser conocidas. Incido otra vez sobre lo que es el antiguo conocimiento de lo que es el karma, pero ya entrando en el proceso del equilibrio, el proceso de haber conseguido una cierta estabilidad psicológica dentro de nosotros mismos que nos permita ya comenzar a trascender el problema kármico. Mirad, aquí hay una pintura, un papiro muy antiguo, egipcio, y aparece lo siguiente, es muy interesante. Unos dioses que son testigos de lo que va a ocurrir. Ellos dan garantía y dan fe de acta notarial de lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Anubis transporta el alma de un ser mortal. ¿Veis? Siempre que veamos una figura con la cruz Ankh en la mano, siempre es un dios, indefectiblemente. Entonces Anubis va a transportar un alma que ha fallecido ante la presencia de Osiris, que es el dios del inframundo. Al hablar de inframundo no pensemos que se trata de un mundo oscuro y profundo, no. Puede ser lo anterior como los salones de Amenti, el Hades o incluso, quiero ir un poco más allá, Shambhala. No. Bien, Anubis transporta al alma. El alma es sometida a la balanza y en la balanza se somete el peso de su propio corazón fallecido, se somete ante el juicio de Osiris. Y no tiene que pesar su corazón, no tiene que pesar más allá del peso de una pluma. Hasta ese punto debemos de ser de sutiles para poder penetrar en el reino de Osiris, el cual, de ese peso, dos notarios tomarán nota. Uno de ellos es Tot, dios Mercurio. Hermes va a tomar nota de ese peso, de esa medida, y Maat, la diosa de la justicia, la Maat, la expresión más elevada de la justicia puesta en acción, la justicia de Dios. Maat, la reina también de la misericordia. Como veis, los egipcios, nosotros, cuando éramos egipcios, ¿os acordáis? No, yo tampoco, pero estábamos ahí, como veis, y esas cosas ya las teníamos muy presentes. No hay nada nuevo, excepto que a partir de todo eso que como antes, intuitivamente comencemos a percibirlo personalmente. ¿Tienes algo que empezar? Bien. Concepto espacial del karma, la multidimensionalidad de la conciencia. Aquí quisiera hacer una observación respecto de un tema que creo que va a ser importante en la próxima era de Acuario. Creo que va a ser una de las constantes que a los hombres nos va a hacer percibir una nueva forma de entender la creación. Hasta ahora, en términos relativos, hemos sido conscientes de nuestras necesidades inmediatas. ¿Qué significa esto? Que hemos sido conscientes de nuestras necesidades relativas al mundo físico. Yo, la gente cuando dice yo soy yo soy, se miran a sí mismos y ven un cuerpo, una cara y un nombre. Cuerpo de tercera dimensión. Ha sido así. Y las emociones, los sentimientos, el intelecto estaba sujeto al corazón de aquí, o a la mente de aquí,
Pero bueno, todo dentro del contexto de tercera dimensión. Pero amigos, que esto va a cambiar progresivamente de forma que la humanidad va a empezar a percibir que realmente somos una presencia constante en cada uno de los planos de la conciencia y de la manifestación de aquello de lo cual nada se puede decir. Que no solo tenemos este cuerpo, que tenemos más cuerpos y que los otros cuerpos no están dormidos. Que no es porque estemos polarizados aquí en tercera dimensión, en cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, no significa que también estemos despiertos. Lo que ocurre es que ese velo del olvido a veces nos impide percibir la realidad de esos otros cuerpos multidimensionales. Pero eso es así. Y muchas de las experiencias que tenemos, muchas de las percepciones que tenemos, o en sueños, o cualquier forma psicológica que se pueda producir, no son sino contactos esporádicos con esos otros yoes, con otros yo Juan, con esos otros Juanes, o Ana, con esas otras Anas, que están en otros espacios de conciencia, que son también reales respecto de la experiencia psicológica. De suerte que todos esos cuerpos, dos cosas, están madurando progresivamente en la misma forma que nuestra conciencia física madura. Es decir, cada uno de nosotros, por ejemplo, en el plano búdico, tiene un niño Cristo anidado en una cunita. Otros, un niño Cristo que ya anda. Otros, un niño Cristo que ya juega al fútbol. Otros, un niño Cristo que ya ha empezado a ir a la escuela. Todo eso acontece dentro, por ejemplo, del plano búdico. Todos somos Cristos. Y dentro de ese contexto todos estamos creciendo. Incluso el niño Cristo que albergamos cada uno de nosotros. ¿No se dice de Sanat Kumara, que es el joven de los 16 veranos? Él también está creciendo. Entonces, si Sanat Kumara está creciendo, nosotros exactamente igual estamos creciendo. Pero lo que sí que es cierto, y es que las campanitas, la mórada coge su propia campanita, ¡cling!, toca la campanita y en una octava inferior del sonido se reproduce esa vibración. En otra octava inferior se vuelve a reproducir la vibración, en otra y así sucesivamente. Disminuye la calidad conforme el sonido se precipita a la densidad. Disminuye la calidad de la nota, pero jamás disminuye la cualidad, porque la cualidad de la nota es divina y lo que es divino nunca puede ser anulado porque es por esencia. Si la nota que emite la moneda por su propio rayo característica, vete a saber, emite un re sostenido, el día que el último eslabón, es decir, el cuerpo de tercera dimensión, emita un re sostenido como resonancia al toque de campanita emitido por la moneda, es entonces cuando se producirá un reconocimiento entre lo superior y lo inferior. El alma resonará y se liberará. ¿Quieres pasar? Preguntas muy frecuentes que nos hacemos respecto del karma. Si mirad, habéis visto la película La Misión, ¿verdad? Sí. El jesuita que va al pobre hombre por ahí por la selva
trasladando todo lo que formaba parte de su pasado. Había sido militar y llevaba la coraza, yo que sé lo que llevaba el pobre hombre ahí, hasta que alguien, no sé quién, lo libera, le corta el latillo y dice, ya está, descansa, hombre. Pero el hombre iba arrastrado. Yo reminiscencias arrastro de mi pasado. ¿Cuántas veces nos hacemos esa pregunta? ¿Qué he hecho yo en mi pasado? ¿Qué he hecho yo para merecer todo esto? Mira que nos lo hemos preguntado veces. Y mucha gente nos lo dice, oye, yo no sé qué me pasa, ¿qué habré hecho yo? Pues, hijo mío, si no lo sabes tú, ¿cómo te voy a decir yo? Es imposible. Pregunta, ¿es posible liberarse del karma? ¿Qué puedo hacer yo para aligerar el karma? Creo que son preguntas que constantemente nos estamos haciendo. Para al final descubrir que el karma se va aligerando en la medida que seamos capaces de asumir un dato fundamental. Seamos capaces de coger el cáliz de vino amargo y beberlo, apurarlo, hasta que no seamos capaces de coger ese cáliz y sorbito a sorbito ir apurándolo, porque a todos nos gusta dulce, ¿verdad que sí? Hasta que no seamos capaces de asumir ese cáliz, el karma no se irá aligerando en nuestra vida en cualquiera de los acontecimientos. Yo no digo en el contexto general, sino en el contexto de los acontecimientos que se puedan producir en nuestra vida. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Y además, por ejemplo, una experiencia personal. Como todos, yo también tengo mis cosas, mi karma, mi dharma, mi acción-reacción. Entonces, a lo largo de mi vida, me ocurrió un suceso que yo me preguntaba, ¿a qué podía ser debido? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? ¿A qué puede ser debido esto que me está ocurriendo? No tiene sentido. Soy una persona cabal, consciente, creo que más o menos honrada, procuro discurrir por la vida sin hacer daño a nadie, al menos intencionadamente. Y un día, en un sueño, de esos sueños intensos y profundos, vividos, auténticamente vividos, que solemos tener todos de vez en cuando, ojalá fuera con mucha más frecuencia, este aquí que había unas montañas y aparece Hércules. Veo un hombre muy alto en la montaña, digo, Hércules. Nadie me dijo que era Hércules, yo le dije era Hércules, porque era Hércules, a ver, no podía ser otra cosa nada más que Hércules. Total, que Hércules comienza a bajar de la montaña, y conforme baja de la montaña, se transforma en Ulises. Similar, yo en los sueños sabía que era Ulises, digo, fíjate, nadie lo dijo, Ulises. Hércules se transforma en Ulises. ¿Qué significaba esto para mí? El alma se densifica y se transforma en hombre. Hércules, el iniciado perfecto, se densifica y se reviste de la forma humana de Ulises, que es la astucia, la trapacería, el instinto, la capacidad de saberse adaptar, tal como Ulises hizo respecto del caballo de Troya para destruir Troya. Bien, viene Ulises, baja abajo, y conforme viene hacia mí, todo esto lo cuento porque es una experiencia personal que a mí me sirvió. Conforme viene hacia mí, Ulises empieza a transformarse en una mujer. ¿Sí? Que empieza a transformarse en una mujer morena, ella con un pelo así negro recogido por detrás, un topo grande, de esos que solían hacerse las mujeres a finales del siglo XIX, principios del XX. Y conforme se acerca a mí, yo digo, caray, esta mujer me es familiar, pero no sabía reconocerla, me era familiar. Total, que se acerca hacia mí y se me queda mirando y me dice, ¿no sabes quién soy? Soy próxima a mí. Digo, sí, tu cara me suena, pero no caigo ahora. Más o menos, por más esa conversación.
Dice, ¿recuerdas Francia? Yo, oh, date. Dice, me abandonaste a mí y a mis hijos. El hecho de que eso me hiciera después enlazar ese me abandonaste a mí y a mis hijos, me hizo conocer y comprender otros sucesos en mi vida que estaban íntimamente relacionados con esa causa, con ese efecto que se había producido. Bien, falta algo de todo muy rápido ya. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Te has casado? Ah, no pasa nada. Vamos rápido, venga, va, adelante. ¿Me das 5 minutos? Sí, os bueno, tan solo la voz interna puede responder a toda esta serie de preguntas que uno se puede hacer, ¿correcto? Toda sugerencia que proceda al exterior es tan solo una muleta que solo sirve para que busque las respuestas en el exterior. La causa y efecto es reconocer que somos ambas cosas a la vez y cada uno de nosotros ocupa exactamente el centro de su propia creación. Y aquí voy a pasar rápidamente por este punto y ya terminamos casi. Vale, vamos a ver. El karma solo desaparece, el karma como hombres, solo desaparece en la medida que establecemos el equilibrio interior. En la medida que nos vamos desvistiendo, como decíamos anoche, en la medida que nos vamos desvistiendo del pasado y en la medida que nos vamos desvistiendo del concepto del futuro, en la medida que somos un eterno presente aquí y ahora, donde desaparece el factor tiempo y aparece el factor espacio. Y al aparecer el factor espacio, ¿qué ocurre? Que en el factor espacio, en el espacio, está anidado y vivido por entidades débiles que crean el vacío en nosotros. Y en el aquí y ahora, en el vacío, es cuando aparece la recepción total del karma. En ese eterno presente, que a veces se define como serena expectación, que es lo que crea vacío en nuestro interior. La serena expectación, ojo, atención, no es un equilibrio de los tres cuerpos de la persona arriba, no es decir, estoy relajado, vacío, como serena expectación, no es siempre. Eso es relajación de cuerpo, deseos y mente, no es serena expectación. La serena expectación se produce siempre entre pensamiento y pensamiento. Ese es el lapso de tiempo exacto que hay entre una cosa y otra. La serena expectación es el equilibrio perfecto entre el propósito del alma, el propósito de la moneda y la realización en el mundo de la personalidad por parte del alma. Esa es la serena expectación. Eso llevaría más, pero bueno. Ya casi terminó. Un minuto. No corras que te agobias. No, es que no quiero abusar de eso. Cuando ese momento de perfecto equilibrio se produce entre el propósito de la morada y la realización por parte del alma, es cuando se produce la unión de aulas, el brazo áurico entre el hombre creador y su propio deva, su propia naturaleza devíca realizadora. En ese profundo abrazo íntimo es cuando el hombre comienza a ser un creador consciente y el deva que alberga comienza a ser un realizador consciente. El deva comprende la condición humana y el hombre comprende la condición délica. De suerte que ese deva que todos albergamos en nosotros, que no es el ángel solar, ni es el ángel de la guarda sobre nosotros, es un deva íntimo y particular, un amigo nuestro que está en nosotros desde el principio de la individualización y que estará con nosotros hasta cuando seamos capaces de crear enormes mundos, siendo nosotros el propósito creador y él se lleva el propósito realizador, nuestro particular Mahadeva.
Es decir, esa cita hermosa e interesante, toda esta experiencia es increíble. ¿Quieres pasar a todo? Y ahora ya sí, por último, ese abrazo progresivo, ese abrazo con el mundo, con nuestro deber interior, ese equilibrio perfecto entre el mundo de las causas y el mundo de los efectos, ese quemar todo el karma que, como bien decías Jesús esta mañana, se produce en el momento íntimo y sagrado del fuego de la cuarta iniciación, ese momento en el que se destruyen todos los cuerpos de la personalidad que se queman, ese es el momento el que constituye la falda en la que se moldean los dioses. Porque el hombre es un dios que ha alcanzado la libertad. Y es el momento en el que el hombre realmente se reconoce a sí mismo como un hijo de Dios. Y esto ya finalmente os lo dedico a todos vosotros, al verdadero Juan Salvador Gaviota, que todos llevamos dentro. Ese que se ha desvestido ya del mundo de las causas y de los efectos y vuela libre. Gracias. Vamos a empezar pues. Vamos a empezar la ronda. ¿Quieres que te haga la mesa un poco para atrás? Ahora sí. Cuidado, cuidado. Pues nada, solamente darle las gracias y que me ha interesado bastante, has tocado varios puntos. Bueno, darte las gracias y sobre todo porque has tocado varios puntos a los cuales voy a intentar recapacitar internamente y tenía yo ahí unas pequeñas lagunas. Gracias. Pues aunque he escrito, nunca escribo, pero he escrito demasiado. La verdad es que has hablado de tantas cosas que no sé si preguntarte de algo o hablar algo más, o porque es que es difícil, porque yo entiendo que todos tenemos nuestro lenguaje, hablamos con palabras que tenemos quizá cada uno nuestra definición, pero bueno, simplemente por decir algo, refiriéndome al título, causa y efecto, yo tengo muy claro que la primera causa es Dios, o lo que nosotros llamamos Dios, se le llame como sea, y su efecto es la creación. Y digo creación, no su manifestación, porque para mí son palabras diferentes, la manifestación de algo o la creación de algo, porque la palabra creación significa crear, y para crear hay que tener algo. O sea, no se crean las cosas de la nada, hay que tener algo. Si se crea de la nada hay que ver qué es esa nada, qué es ese vacío. Y por resumir, todo está hecho de átomos. Nosotros lo llamamos energía, o como quieras. Y no hay otra cosa nada más que átomos. Otra cosa es que sepamos definir el átomo lo que es. Partiendo de ahí podríamos hablar de eso que han mencionado, ha pasado a las dimensiones, ha dicho tercera dimensión como parece ser que hay otras dimensiones, por eso habría que hablar de dimensiones que son dimensiones, habría que hablar de tantas cosas que más que nada apuntado títulos por motivos, han mencionado tantas cosas que no sabría qué plantearte, qué preguntarte, tengo mucho apuntado, pero sí también voy a apuntar otra cosa que dije anoche. Estoy de acuerdo con lo del tiempo y relacionar el karma con el tiempo, solo que yo cuando hablo del tiempo no me refiero al tiempo como puede entender la mente humana, ¿no?
porque el tiempo en definitiva, como algo que no existe, es una percepción humana de algo que no existe. Entonces eso también está dentro del átomo. Por eso hay que definir las cosas para saber de qué hablamos, ¿no? Entonces, nada más, hay mucho, he apuntado mucho, demasiado. Gracias. Yo solamente darte las gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo. Gracias. Me ha encantado tu ponencia, me ha parecido muy interesante y me gustaría que después explicaras un poquito más lo último, eso de abrazos de almas. Me he visto yo ahí el arcoíris y para mí muy simbólico de ver lo que significa más. Gracias por tu exposición, has dicho muchísimas cosas. Yo me quiero centrar levemente en dos, que son los mensajes equívocos del alma, o sea, del karma. El primero es el mensaje de que el karma es inefable, es decir, que tienes que cumplirlo sí o sí. Y eso nos lleva a asumirlo como una justificación ante lo que nosotros no podemos hacer nada, en lugar de centrarnos en la verdadera esencia de lo que significa, que es una responsabilidad con nosotros mismos. El segundo mensaje equívoco lo has planteado en la pregunta de ¿podemos deshacernos del karma? ¿Podemos mejorar el karma? Lo que nos lleva a la equivocación de que pensamos de que no, o nos transmiten que no, y eso es falso, puesto que realmente sí que podemos, porque nosotros con nuestro presente construimos nuestro futuro, es decir, generamos nuestro karma. No hay que hacer grandes cosas, no hay que plantearse grandes preguntas existenciales, sino simplemente actuar consecuente y responsablemente según nuestro grado de conciencia a través de los actos. Si nosotros pensamos una cosa, decimos lo contrario y hacemos lo diametralmente opuesto, no estamos generando karma. Y la vida nos pondrá la situación justa para que tomemos conciencia de ello. Bueno, pues solamente eso. Yo quería decir alguna duda, incluso que es infantil, pero es que no conozco visto a lo mejor mucho y es infantil. Hay gente, un montón de gente que sigue en otras religiones, no saben a lo mejor de tema esto, ¿no? Y hacen ellos lo que mejor saben en un momento así que está. El estudio del karma y el conocimiento del karma ayuda a diluirlo, a superarlo. Sí. Bien. Observo que, bueno, a ti y a otros, cuando toca la ronda, pues se os da las gracias. Y a mí se me olvida, yo digo, no tengo esa tendencia, pero como sé que uno de los valores es la gratitud, pues digo, pues tendré que desarrollarlo, y entonces también pues agradecer el esfuerzo y todo el esfuerzo de todo tipo por ofrecernos y compartir a ti como a todos, aunque no lo digas. Entonces lo de atemporalidad, que era el título, y el karma. Tengo entendido de que cuanto más abrimos la conciencia o expandimos la conciencia, el tiempo se reduce y el espacio aumenta. Que hay una correlación entre el tiempo y el espacio. El karma estaría dentro del tiempo. Va todo en paralelo. Cuando abrimos la conciencia, pues el karma se reduce. Porque la mente, y eso se nos ha dicho y además no es difícil de comprobar, se encuentra en el tiempo. Y cuando estamos atentos, el tiempo, no el de reloj, sino el tiempo psicológico, cambia bastante. Incluso parece que no exista. De tal manera que se produce una transformación del tiempo y la conciencia al aumentar el espacio.
recuerdo que esto, pues, no sé quiénes lo habrán podido decir, pero recuerdo que Danglars sí que lo decía, y también, pues, Wagner en la ópera Parsifal también lo dice, que el tiempo se transforma en espacio, ya que lo que nos está hablando en varios niveles, uno de ellos es la transmutación de ese karma para dar lugar a otro estado de conciencia. El caso es que cuando la comprobación más directa es cuando estamos realmente atentos. Se amplía la conciencia y la personalidad representada por la mente se reduce. Y eso está relacionado con la trascendencia del karma. Conclusión, bueno, no hace falta tampoco partir de esta reflexión, pues que cuando más atentos estemos, más vamos reduciendo karma. Y no sé si decirlo, pero ¿no te has planteado que ese sueño que has contado, esa mujer, no podría representar el alma y sus hijos, las distintas expresiones de la personalidad? Puntos suspensivos. José. El karma y deuda kármica. Yo creo que si se nos ha dado ese velo y por simplemente sentido común, preocuparse del karma que hayamos adquirido en vidas anteriores es una pérdida de energía total. El karma, la ley causa-efecto, está constantemente desde que nos despertamos y mientras que dormimos. Durante todo el día estamos creando y generando karma. Estamos tomando decisiones que es una causa que tiene un efecto y luego un efecto que tiene su causa. Estamos constantemente conviviendo con el karma, y de ahí que yo doy gracias al karma. Gracias, pero con mayúsculas. Aquí, porque realmente yo soy la suma de todo mi pasado, en esta vida y las anteriores. ¿Qué sería yo sin el karma? No habría evolucionado. Entonces, el poner a esta ley como algo trascendente, de decir, bueno, yo evoluciono gracias a estas leyes que existen. Y también he apuntado si se puede evitar la ley del karma. Muchas veces aquí se ha comentado. Vamos a ver, cuando se evoluciona, como bien se ha dicho, no se puede evitar la ley del karma. Ni el logos tiene su karma, los planetas tienen karma, nosotros tenemos karma, hay muchísimos tipos de karma. Lo que sí que podemos hacer es que nos afecte menos el karma. ¿Y cómo nos afecta menos? Pues como todos sabemos, elevándonos, intentando vibrar en un nivel superior y ser observadores de aquello que realmente no tiene importancia. Simplemente la personalidad es lo que le da la importancia a algo que en sí carece de fundamento. Entonces, los maestros tienen un karma, pero un karma más light. Siempre se va a tener un karma. Yo creo que inclusive Sanat Kumara tendrá su karma, todos, porque la evolución no puede estancarse en un momento, no tiene una meta, es infinita. Pero claro, entonces, ¿cómo lo podemos todo eso llevarlo a nuestra vida cotidiana? Pues a todos los acontecimientos y a todos los problemas, entre comillas, y a todos, quitarle la etiqueta y decirle que son oportunidades y pasarlas lo antes posible, pasar páginas lo antes posible y no preocuparnos, sino ocuparnos. Si está de nuestra mano cualquier tipo de algo que nos venga, no tenemos que empezar a ver
si nos viene de esta vida, de la otra, de tal, de lo que yo haya hecho, de tal. Son pérdidas de energía, es ocuparnos con las herramientas que tengamos en ese momento. Y decir, bueno, esto lo voy a trascender lo antes posible, porque lo antes posible que lo trascendamos y lo comprendamos y lo asumamos, pues antes nos liberaremos de ello. Y de alguna forma, antes habremos evolucionado. Sí, yo quiero darte las gracias por exponer, ¿no? Y me han llamado la atención 2 o 3 puntos. Cuando has hablado desde la perspectiva del karma, desde la parte temporal, que es lo que mayormente se conoce, ¿no? Un efecto, una causa a través de un tiempo. Pero has hablado de la perspectiva espacial, desde el círculo, o la esfera, ¿no? Donde cada punto es el centro. Ahí sería cuando estamos en el presente. Esa sería mi pregunta. Bueno, he anotado varias cosas que las expongo así brevemente. Y diría que las leyes, el principal objetivo de las leyes es mantener el equilibrio. Por supuesto, la ley del karma está para mantener ese equilibrio. Y para corregir todas esas incorrecciones que nosotros creamos o practicamos. Habla de la intuición. Y yo preguntaría, o me parecería bueno que aportáramos cuándo llegamos a la intuición y qué proceso existe para llegar a la intuición. No es una cosa mágica, es quizás, bueno, proceso, pienso. Y también nos han mostrado distintas fotografías y textos a través que hemos vivido nosotros mismos a través de los tiempos. Y desde luego lo que sí me dice todo eso es que la sabiduría siempre ha estado ahí, la hemos tenido. Lo único que ocurre es que han accedido a ella los que estaban preparados para poder acceder, al igual que ahora, ya que la sabiduría, por eso se le llama sabiduría eterna. No es una cosa que estamos descubriendo ahora, estaba, pero no habíamos accedido. Y en relación con lo del tiempo, pues Rafa Mateo ha dicho algo, que el karma puede, de alguna manera, o sea, pensando que el karma se cumple en el tiempo. Si nosotros expandimos la conciencia y en esa expansión de conciencia se disminuye el tiempo, con lo cual también se nos está disminuyendo el karma. Claro, es un premio, digamos, que va implícito en la ley del karma. Y voy a añadir, con relación a lo del tiempo, que era precisamente Eloy quien, por lo menos a mí me dijo en cierta ocasión, que a mí me parece muy lógico, que el tiempo es la distancia que nos separa del espíritu. Y eso lo he relacionado y se me ha venido cuando Rafa Mateo ha dicho que en la medida que expandimos la conciencia, el tiempo disminuye. Me ha encantado, te doy las gracias, me ha encantado todo lo que has dicho, pero me llama mucho, vamos, el punto del karma del pasado. Porque yo el karma del pasado lo he vivido. Yo he vivido en una familia que no aceptaba desde niña y me costaba mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo. Estuve 5 años incluso de becaria y mi madre el dinero antes de que lo cogiera ya se lo había gastado, y entonces me costó mucho entender que yo tuviera esa familia. Me vine, porque yo soy de Melilla, me vine a Málaga y empecé ya con estos temas, y en una meditación, lo primero, yo sin saber todavía meditar, pero yo siempre preguntaba ¿por qué esta familia? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué esta familia? Yo de ahí no sabía. Pues vi a través del tercer ojo de aquí, pues una película, y en la película pues yo era una señora muy bien, con mucho dinero, y mi madre era la sirvienta. Mi madre entró al salón, estaba tocando el piano, y mi madre le pegué tal grito que tiró la bandeja y el miedo que tenía.
no le pagaba. Entonces entendí muchísimas cosas y yo había venido de hecho, hasta que murió, le pagué el alquiler de su casa porque mi madre murió al final con una neuropatía y yo le pagué la casa, mis hermanas no quisieron, pero yo le pagué la casa hasta la última hora. Y cuando murió, pues yo le dije, mamá, te perdono por todo lo que me has hecho. Y ahí quedó, pero en otras meditaciones volví a verla y yo tuve la necesidad de que pedirle perdón yo a ella. Porque yo había dicho que yo la perdonaba por todo lo que me había hecho en esta, pero no le había pedido perdón. Entonces fue una función muy grande y esto me ha hecho acordarme de, una buena síntesis, de todo aquello que yo he liberado, creo que. Lo primero, dar las gracias por la exposición que ha hecho tan brillante y fuerte que te ha supuesto. El karma, como decíamos ayer, cada persona lo entiende de una forma o lo asimila de una forma. En principio, yo tenía una gran materia porque no estoy mal por ningún lado, me parece que siempre como un castigo. Con el tiempo, y después de una serie de experiencias y procesos, empecé a comprender que el karma era una bendición. Una bendición, claro, así expuesto para cerrarlo. Era una bendición porque, puesto que somos duales, podemos actuar hacia un polo o hacia otro polo. Si no hubiera esa fuerza de reacción en sentido contrario, y yo me equivoco, y mientras coja el polo positivo posible, vale, perfecto. Pero si no existiera el karma, o la ley de causa y efecto, y me equivoco en un principio y cojo el polo negativo, no tendría esperanza ninguna, ni forma de llegar a la luz. Pues que como no había esa ley de causa y efecto, estaría picado hacia el lado negativo y de ahí posiblemente me quedaría para los restos. Entonces, la bendición es que esa fuerza, o esa ley, o esa experiencia, me va a llevar al otro lado, sí o sí, lo quiera o no lo quiera. Entonces, visto desde esa forma, a mí me dio una tranquilidad y una paz que dije, bueno, ahora mismo me estoy rebelando contra la experiencia porque no la entendía y todo empezó a suavizarse, a encajar el puzzle, porque fue mucho más perfecto. Bueno, yo sí que tengo la costumbre de dar las gracias, porque pienso que desde el primer momento en que te pones a hacer un trabajo pensando en un grupo, pensando en un colectivo de personas, pues no es que te genere un esfuerzo especial, sino que estás poniendo todo tu propósito, todo tu amor y buena voluntad en compartir. Tú al principio has dicho que todo estaba explicado sobre el karma. Y sí, yo pienso igual que tú, todo está explicado, todo está dicho, todo está escrito. Pero de lo que se trata es de compartir desde el interno. Y creo que lo has hecho muy bien bajo mi punto de vista, porque has compartido lo que tú sientes, lo que tú experimentas. Yo hace mucho tiempo leí una frase que decía que en el universo hay un orden implicado, que todo está bien y todo estará siempre bien. Por lo tanto, eso me dio que pensar, porque aunque a nosotros, bajo los ojos de la personalidad del ser humano, veamos cosas que no entendemos y que no comprendemos y que nos parecen injustas, detrás de todo eso subyace un orden que todavía no atisbamos, que todavía no comprendemos, que no somos capaces de ver. A mí, como decía José, en mi karma personal no me preocupa especialmente, porque creo que vendrá y viene rigurosamente cuando toca. Lo que sí me interesa, no me preocupa, me interesa, es ser suficientemente consciente para darme cuenta de lo que me está pasando y el porqué. El darme mis propias explicaciones, que no posiblemente no sean las correctas o
quizá las adecuadas, pero para mí sí. Por lo tanto, pienso que ahora mismo, tal y como en la etapa de la evolución del ser humano, pienso que todo está bien y todo estará bien, y que no somos quien, o al menos yo no me considero quien, para poder juzgar o hablar de nadie, de cómo lleva las cosas, cómo grupos llevan sus propios grupos. Yo llevo grupos. Seguramente que no lo estoy haciendo acertadamente, pero lo que ha dicho Jesús también me ha ayudado, cuando ha dicho que es el grupo, la individualidad de cada grupo, es el que se tiene que ocupar del grupo. Y eso me lleva a enlazar con este tema del karma, porque un grupo también está generando karma, como yo, como tú, como cada uno de nosotros, en cuanto se despierta por la mañana, está generando karma. Pero el llegar a esa comprensión, bajo mi punto de vista, de lo que estamos generando, siempre desde el momento presente, y de lo que nos está viniendo, siempre desde ese momento presente, es esa serena expectación de la que tú hablabas, de la que Vicente Beltrán Andrada ha escrito, y que para mí significa el silencio interior. Cuando una persona es capaz de hacer ese silencio interior, es capaz de ver o de sentir o de percibir con esa intuición que todos tenemos y que se activa en un momento determinado, en el momento en que la mente no molesta, la mente racional no molesta demasiado, y que uno es capaz de ver un poquito más allá de la forma, es capaz de verse internamente. Y es ahí donde puede hacer conexión con ese ángel del que hablabas, que a mí me ha llegado especialmente, ese ángel interno, ese guía que nos acompaña de siempre y que nos llevará a nuestro lugar de procedencia en su momento. Y a través de esa colaboración humano-angélica que ya vimos en la etapa anterior, a través de esa colaboración humano-angélica, creo que nos va a llegar el conocimiento real de nuestro propio ser. Y es solo a través de nuestro propio descubrimiento, como siempre digo bajo mi punto de vista, cómo vamos a poder ser capaces de ver cómo y por qué discurre nuestra vida, por qué discurre de la manera que discurre, por qué conocemos a la gente que conocemos, por qué tenemos todas esas familias, tenemos todos esos conflictos, siempre a través de nuestra propia interioridad, de nuestro propio silencio. No escuchando lo que dicen unos o lo que dicen otros, no leyendo textos maravillosos, escritos estupendos, sino siempre a través de nuestro interior y con esa colaboración que pienso que el ser humano necesita de su guía, de su guía angélico. No sé, yo también, igual que un compañero, he escrito muchísimas cosas que tengo que reflexionar. Pero sí quería dejar un poquito constancia de lo que siento, y siento que tu charla ha sido muy profunda, muy extensa, y que te agradezco infinitamente por puntos clave que me han tocado las. Bueno, pues también agradecerte sobre todo porque ese trabajo que era preparar un PowerPoint bastante trabajoso y ha estado muy bien preparado y muy eficaz y muy educativo. Como tú decías al principio, la palabra karma es una palabra que nos ha venido hace poco, prácticamente, porque yo me he educado en una cultura que si te morías si eras bueno ibas al cielo y si no ibas al infierno, y ese era el karma que teníamos hasta que hemos tenido un poco el sentido común. Entonces, para mí, y ahora el karma, pues nos ha venido de unas religiones, o sea, de unas ideas y de Oriente, como que ya hay una reencarnación y que estamos pagando karma de otras vidas, cosa que eso nunca nos habían enseñado para nada, ¿no? Eso no existía en nuestra cultura. Entonces, a partir de entonces que empiezas a conocer ya un poco el karma, yo creo que el karma en la valoración es de uno mismo, según tu nivel de conciencia, porque hay gente que según su nivel de conciencia el karma para ellos no existe, hacen bien o hacen mal, pero sin saber si van a ser recompensados o van a ser castigados, lo hacen porque sí. Y otras personas que ya están un poco más
pues en este camino, pues sí saben que cuanto más conocimientos tienen, más karma crean, porque saben que cuando hacen algo va a crear un karma bueno, un causa-efecto, va a ser bien para bien o para mal. Entonces yo creo que el karma de cada uno es, pues eso, según la elevación de la conciencia de cada persona, es como va a ir midiendo ese karma que va a tener que pagar o que le va a tener que ser en la parte contraria, que va a ser el Dharma, que también yo estoy de acuerdo también, pues que no se habla del Dharma, pero yo pienso que muchas veces yo me siento feliz porque pienso que he hecho algo bueno, que me lo están pagando en esta vida y que tengo cosas buenas porque he hecho cosas buenas en otra vida o anteriormente sin saberlo, ¿no? Sin darme cuenta. Entonces eso me ha hecho reflexionar sobre todo este tipo de cosas, tu ponencia. Pues digo que remueve conciencias, que es lo importante, ¿no? Aquí, que te remueva por dentro y que te dé pensamiento. Entonces nada más que agradecerte de nuevo y que me has hecho pensar, y eso ya es importante. Pues yo no sé si darte las gracias, Juan, porque me vas a hacer trabajar un montón con todo lo que has expuesto, porque me has abierto unos campos que, aunque ya los sentía y los he pensado en alguna ocasión, hoy el panorama ha sido muy completo. Me gusta lo de que una forma de aligerar el karma es transformarnos en creador de situaciones y no en sufridores de situaciones. Sí, para mí es un punto muy interesante porque no venimos a castigarnos ni a sufrir más de lo que ya nos toca. A mí me gusta mucho una frase del Maestro Jesús que dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y pienso que cuando decía eso estaba de alguna manera diciendo que era básico para él. Para él era felicidad apurar ese cáliz del que nos has estado hablando. Cuando uno vive la vida que le ha tocado o que se ha creado en otros momentos, cuando la vives con esa perspectiva, pues de alguna manera el karma se está viviendo con responsabilidad y se está viviendo hasta con felicidad, a pesar del cáliz o a pesar de lo que sea. Y luego dice, si establecemos el equilibrio interior, has comentado, se puede aligerar el karma. Yo creo que sí, porque ya por lo menos ya no creas. El pasado del que tú tienes creado en el pasado no te puedes librar, pero por lo menos no generas nuevo karma. Luego llegar a ese punto de equilibrio interior, llegar a ese punto de no estar viviendo en la dualidad, que quizá no sepamos aún bien lo que es eso, pero que estas reuniones nos sirven para irlo trabajando e irlo pensando. Yo creo que hay un mecanismo muy práctico, un ejercicio muy práctico a la hora un poco de trascender el karma, que ya se ha apuntado tanto por Rafa como por José cuando se hablaba de la observación, y es hacer simplemente el ejercicio de el observador que se observa a sí mismo. Y esto es decir, no llega a ser serena expectación, pero sí es trabajo para desarrollar serena expectación. En la medida que coges una disciplina y eres capaz de salir de ti mismo y observarte, en la medida que te observas vas trascendiendo ese karma, te vas desidentificando y efectivamente vas reconociendo la situación como es. Luego también es interesante el conocimiento del karma porque genera responsabilidad. Y sobre todo porque te permite cerrar ciclos. Es decir, a veces en las situaciones, relaciones que podemos tener con otras personas, familia, amigos, íntimos, y que realmente damos mucho, entregamos mucho, y luego en un momento determinado parece como que recibimos algo que sería completamente inaceptable, es decir, frente a la situación o a la vivencia que tú has vivido, al final de alguna manera es
generar ese conocimiento y esa responsabilidad de poder cerrar internamente esas interrelaciones y no volver otra vez a generar karma del futuro. Es decir, frente a lo que tú has recibido, eres capaz de responder, de cerrar el ciclo y de decir, aquí termina nuestra interrelación kármica en ese sentido de no comportarnos como deberíamos. Entonces, pienso que sobre todo el mayor interés de conocimiento y de la responsabilidad del karma es sobre todo para cerrar ciclos. Bueno, pues de una manera muy sucinta, yo del karma habías oído hablar del karma, más o menos tenías una ligera idea, pero solo a raíz de esta reunión que estamos teniendo, de estos encuentros, es cuando realmente lo has estado trabajando un poco y has intentado desentrañar qué es eso del karma. Bien, llegados a este punto, digamos que lo que haya podido acumular en esas vidas pasadas, pues la verdad no me preocupa. Eso, digamos, ya está hecho. Con lo cual, ni me preocupa porque no puedes modificarlo. Está hecho. Y lo que sí que me ha servido es un poco para, o mucho, modificar mi actitud actual en la vida. Es decir, el que la responsabilidad que pueda tener con aquellas personas que trato, con mis hijos, con los nietos, con amigos, en realidad en la sociedad, cambiar esa actitud, porque lo que hayas hecho está, pero lo que estás haciendo, eso lo estás haciendo ahora. Y entonces eso sí que puede modificar lo que pueda ser en un futuro. Entonces, para eso sí que me ha servido, y pienso que me ha hecho cambiar mi actitud frente a la vida que me rodea. Bueno, y dicho esto, ya me saltaba, como está ahí. A ver, yo me quedo con la diapositiva relativa a la esfinge y a cruz fija. La cruz fija es la cruz en la que el discípulo está crucificado. Y son 4 energías que, si las entendiéramos, prácticamente nos iban a dar la clave de todos los problemas que tenemos en este momento a nivel interno. Claro, conseguir resolver el mito, el arquetipo de realización correspondiente al eje central del Antakarana, lo que es el brazo horizontal, es muy complicado. Pero más complicado posiblemente sea y resulte trabajar el brazo vertical. Se supone que el brazo vertical, el eje de Leo, Acuario, se supone que deberíamos entenderlo, es el propósito divino manifestado en el plano físico. Sin embargo, en la práctica se convierte en brazo horizontal. Y el otro, el que es el brazo horizontal, es el brazo vertical. Si no hay una liquidación del karma vía transmutación del deseo, de la voluntad dirigida a la forma y convertida en voluntad también, el segundo canal no se va a abrir. Es decir, estamos en el centro de 2 corrientes energéticas que en el fondo nos obligan a decantarnos, pero cuidado, hablamos de Géminis, hablamos de la dualidad, y una sin la otra no funcionan. Acordaos de que se simboliza muchas veces esta cruz que aparece en los símbolos que Vicente transmitió, ese triángulo, esa estrella de 5 puntas, tanto da, y una cruz blanca de brazos iguales. Esa cruz representa al Cristo, el primero de nuestra humanidad, porque Buda sabéis que viene de la cadena lunar de forma clara, como gran iniciado, que fue capaz de alcanzar ese estado de conciencia. Fue el primero que, en definitiva, resolvió la cuestión del karma. No diremos que la comprendió, sino que la asumió. Y de hecho el ejemplo de su iniciación del discípulo Jesús clavado en la cruz de la materia indicaría claramente que ha sido capaz de resolver esa ecuación. Imaginaos lo que tenemos todavía por delante, el desapego que hemos de practicar
y la rotura de ligazones absurdas que hemos ido generando a lo largo de encarnaciones y encarnaciones. Muchas gracias. Bien, el tiempo ya lo hemos consumido, se ha pasado minutos. A las 2 tenemos la comida. Entonces, si os parece, de la manera más sucinta que rápido posible, intentar contestar, y luego haríamos un silencio, que lo que hace es que sea un poquito más largo. Para entonces, bien, sí, en vez de a la media, sería ya la 1 menos cuarto, o sea, 2 menos cuarto, para que nos dé tiempo a ir a los aseos y poder a las 2 estar a la comida. ¿Os parece bien? Sí, silencio un poco más largo pues para... entonces muy rápido. Santiago, dimensionalidad, karma, tiempo. La dimensionalidad es una realidad que todavía la humanidad no percibe. Somos múltiples en la dimensionalidad, todavía no somos capaces de percibirlo, pero en la medida que seamos capaces de percibir esa multidimensionalidad, efectivamente lo que es la relación karma-tiempo, lo que es la relación causa y efecto, lo que es lo que procede de arriba y lo que se ejecuta abajo, eso nos va a llevar progresivamente a entender que el karma no es así un instrumento de aprendizaje. O sea, creo que es un tema que de por sí puede llevarnos muy lejos. Loli, has dicho que te ha gustado de los abrazos de ahora. Sí, es que yo creo que todos, estoy seguro que todos vamos a pasar por ahí. Todos llegaremos a un momento sublime de ese cuarto grado iniciático donde se quemen todos los vehículos que nos separan de nuestra propia conciencia y entonces nos quedemos desnuditos. Y al quedarnos desnudos nos encontremos con nosotros mismos y nos encontramos con todo aquello que conforma nuestro aspecto energético más elevado. Nosotros como conciencia de hombres divinos, y el Deva con su conciencia de Deva divino, es entonces cuando nos demos un profundo y amistoso abrazo, nos reconozcamos y nos transformemos en auténticos creadores. Tiene que ser un momento fantástico, totalmente absoluto. Cuando llegue el momento, lo comentaré. Sí. Paco, ¿podemos deshacer el karma? Toda acción tiene una reacción. El karma se tiene que disolver por la propia compensación. Lo único que creo que podemos hacer para disolver el karma, deshacer el karma, es, partiendo de las experiencias anteriores, no volver a cometerlas otra vez, los mismos errores. Así, progresivamente. Y desde luego, creo que deshacer el karma implica, insisto, apurar hasta la última gota el cáliz amargo. Si te da miedo apurar el cáliz y te sales de la rueda, el cáliz seguirá estando encima de la mesa. De la misma forma que si tienes un problema personal gordo y decides emigrar a México para huir de ese problema, te lo vas a llevar contigo. Te lo encontrarás en todos los sitios. Es decir, no huyas a México, apúralo aquí. Si tienes un problema kármico con una persona, por más que huyas de ellas, te la volverás a encontrar en la próxima vida, seguro, hasta que lo hayas vivido. ¿Conocer el karma ayuda a superarlo? Sí, evidentemente. Pero me temo que mientras no seamos capaces de superar determinados factores del karma, difícilmente podremos conocerlo, porque eso nos generaría todavía un mayor conflicto psicológico. Quizás podamos conocer el karma en la medida que seamos capaces de ir entendiendo cuál es nuestro proceso de vida. Creo que el tema es muy, muy amplio. Rafa, en el sueño, esta chica del sueño no era mi alma, porque después pude entender, por una serie de circunstancias, que yo en la vida anterior abandoné a una mujer, abandoné mis responsabilidades civiles, las abandoné por buscar la realización espiritual. Fui demasiado
sutil como para atender a lo cotidiano. Y a lo inmediato. Y eso lo he pagado, os juro que lo he pagado. Después lo he sabido. Ay, ¿se puede evitar la ley del karma? No sé. En lo base por la ley encima de la ley, en base por encima de la ley de la causa de ley, la ley de causa y efecto, como decía Kybalión, dice elevarse por encima de los planes de opuestos y mantener un equilibrio en el centro. Sí, claro, así. Pero claro, necesitamos adquirir un desarrollo de la conciencia que nos permita estar atentos a esas posibilidades, es decir, establecer el ritmo en nosotros. Compensación, el ritmo es la compensación de los dos planes de opuestos. La esfera sí que representa el presente, el aquí y ahora. La esfera lo representa porque en la esfera no es posible establecer ni pasado ni futuro. La esfera representa el eterno presente de nosotros mismos. No hay tiempo, hay eterno presente. Y es más, cada uno de nosotros, como ya sabemos, ocupamos el centro de nuestra propia creación y a la vez el centro de toda la creación. Por lo tanto, si ocupamos exactamente el centro de toda la creación, no hay ni pasado ni futuro, somos un eterno presente. Esa es la cualidad de la esfera. Ahora, ¿cuándo llegamos a la intuición? Creo que llegaremos a la intuición cuando sepamos oír la voz interior, sepamos percibir la belleza con la vista, sepamos tener el perfecto tacto para percibir que no somos capaces de hacer daño, sepamos degustar lo bueno y sepamos oír, no sé si he visto lo he dicho, los 5 sentidos, oír la voz interior. Correcto, seamos capaces de percibir la voz interior. Cuando hayamos percibido esos 5 sentidos, surgirá la intuición, que es un 6º sentido, para posteriormente ya para glorificar los 7 sentidos, que será el surgir del sentido de poder crear. Primero trabajemos los 5 sentidos que nos acercan a nuestra realidad interior y de ahí surgirá la intuición y después del poder de creación, que consistirá en crear una palabra, el verbo líquido. Perdona, pero tengo la garganta hecha por Los agentes kármicos son los maestros. Yo creo que no hay maestros más cerquita de nosotros mismos, más que podamos echar mano de ellos, que son los agentes kármicos que nos hacen entender lo que hemos hecho sufrir y lo que ya no debemos de hacer en un futuro. Todas aquellas personas que aparentemente nos han hecho sufrir en nuestra vida han sido los mejores maestros y no podemos sino sentir un profundo agradecimiento por la lección que nos han hecho experimentar. Creo que nos ha hecho sufrir es a quien nosotros hicimos sufrir. Y si no huimos de ese sufrimiento, habremos apurado el cáliz amargo que nos tocaba beber. Y una vez apurado, el cáliz amargo será dulce en las entrañas. Seguro que sí. El karma es una bendición, efectivamente, por la misma razón que acabo de comentar. El karma efectivamente es una bendición porque es una herramienta que la divinidad ha puesto en nuestras manos, no para purgar, no para ser infelices, no para sufrir, sino para ascender en la universidad de la vida a la casa de la cual salimos en su día. Es la muleta que nos permite recorrer el sendero de retorno. Gloria, la serena expectación, como decía antes, no es estar efectivamente relajado, ay que yo estoy en serena expectación. No, yo es que os oigo en serena expectación, no es verdad. Estás escuchando relajado y punto y se acabó. La serena expectación es algo más. Es establecer el equilibrio perfecto entre el propósito interior creador nuestro y el propósito realizador. En ese cuento que se equilibran ambos propósitos, surge el propósito de la bola. Te da uno de taborazo y te dice, ahora sí, esto es la expectación y además genera un vacío interior creador a través del mundo de vida.
inofensividad, sin expectación, inofensividad, paciencia y pureza de corazón. Son tres llaves: la inofensividad, la paciencia y la pureza de corazón. Son tres llaves que nos van a llevar al equilibrio perfecto. Ya casi termino. Sara, efectivamente, no venimos a sufrir. Yo primero, pero bueno, si tenemos que sufrir, ¿qué vamos a hacer? Superamos. Carmen, observador que se observa, claro, somos observadores que nos observamos, no estamos al margen de eso. Nosotros mismos somos todo en la obra de teatro, somos jueces, somos fiscales, somos abogados defensores y somos ejecutores de nuestro propio karma, sin duda alguna. Bien, termino esta reflexión, es que no falta, Dios mío, el tiempo. Termino esta reflexión agradeciéndoos vuestra paciencia y diciéndoos, ya termino, que hoy ha sido un día especial para mí. Ha sido un día especial por dos razones. Primero, porque desde que me pasó hace 3 meses lo que me pasó, a todos lo sabéis, hoy había sido el primer día que había tomado café y estaba que me subía por la pared. Segundo, hay un momento importante de mi vida y os lo transmito como grupo, y es que me ha hecho estar intranquilo y colmado de energías que me han puesto a camuflar. Hoy he tenido el privilegio de ser honrado con la visita de mi maestro. Y eso me ha llegado. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias. Felicidades. Yo te doy las gracias.